Desde el próximo 1 de febrero, Ecuador impondrá un arancel del 30% a los productos que Colombia exporta a ese país. Sí, señor, y según el presidente Daniel Noboa, la decisión obedece a la falta de cooperación del gobierno Petro en la lucha antinarcóticos en la frontera. Con este mensaje en su cuenta de X, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que impondrá a partir del 1 de febrero lo que llamó una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La razón del presidente Noboa es lo que califica como falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en la frontera, por lo que dice que la medida se mantendrá hasta cuando ese compromiso sea real. Luego del anuncio, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, respondió desde Qatar que la colaboración entre los dos países en materia de seguridad sí existe y citó la incautación de 2.24 toneladas de marihuana en la zona de frontera. En el balance de las operaciones militares de Colombia también se cuenta, entre otras cosas, la incautación de 4 armas de fuego de largo alcance, la destrucción de 7 laboratorios de cocaína y la captura de 98 personas en todo el país. En 2025, Ecuador fue blanco de al menos un fuerte ataque de grupos irregulares colombianos en su territorio. En mayo, los llamados comandos de frontera asesinaron a 11 militares en una incursión a Ecuador, grupo que permanece en negociaciones de paz con el gobierno. Por su parte, el gobernador de Putumayo asegura que el orden público en la frontera con Ecuador está controlado. El reporte que me entrega la fuerza pública es que hay tranquilidad y hay presencia permanente sobre la frontera, tanto del Ejército y el apoyo de la Policía Nacional. Pero la decisión del presidente ecuatoriano no solo tiene antecedentes de inseguridad como ese. Menos de 24 horas antes de anunciar los aranceles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este trino exigiendo la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente de ese país durante el gobierno de Rafael Correa, condenado por corrupción. Exfuncionario a quien Petro también le otorgó la nacionalidad colombiana en septiembre de 2025. Ante lo que puede ser una crisis comercial entre los dos países, gremios colombianos le piden a ambos gobiernos usar los canales diplomáticos para solucionar sus diferencias. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, creo que no resulta conveniente, repito, para ninguno de los dos países. El llamado, por lo tanto, a las autoridades de ambos países es al diálogo. Por el momento, el presidente Gustavo Petro no le ha respondido a su homólogo ecuatoriano, país que en materia energética depende en gran medida de Colombia. De los más de $1.000 millones exportados a ese país, la energía aportó cerca de $133 millones, unos 490.000 millones de pesos. Y es que las exportaciones a Ecuador mueven más de 1.500 millones de dólares al año, es decir, una cifra superior a los 4 billones de pesos colombianos. Consultamos expertos para entender los efectos del arancel que impondrá Ecuador a nuestro país. La frontera entre Ecuador y Colombia es una de las más dinámicas en materia comercial. Solo entre enero y octubre del año pasado, Colombia exportó a ese país productos por 1.529 millones de dólares, es decir, más de 4 billones de pesos. En ese mismo periodo, Colombia importó desde Ecuador 702 millones de dólares, cerca de 2,5 billones de pesos. Hay más de 2.000 empresarios colombianos que exportan actualmente a Ecuador. Sin lugar a dudas, este tipo de noticias perjudican esta relación comercial. Las principales exportaciones de Colombia hacia Ecuador están concentradas en productos mineroenergéticos, cosméticos, plásticos y manufacturas, vehículos y autopartes, así como productos farmacéuticos. Este intercambio comercial dinamiza especialmente las economías de departamentos como Nariño, Cauca y Valle del Cauca. De ahí, la preocupación se manifiesta en estas regiones por el impacto que podría tener la medida en las empresas exportadoras. Una inquietud que también se extiende a Bogotá, donde se concentra la sede de numerosas compañías que comercian con Ecuador. Así que un llamado cordial y desde luego a la mesura en estos temas diplomáticos, en estos temas que
tienen que ver con la relación bilateral y con el comercio entre nuestros dos países. Sin embargo, los efectos de esta medida no serían exclusivos para Colombia. En Ecuador, los consumidores podrían enfrentar incrementos en los precios debido al nuevo arancel, tanto en productos como los bienes locales que dependen de materia prima colombiana. Por eso también se vería afectados los consumidores en nuestro vecino país, porque tendrían que pagar no necesariamente 30%, sí, pero sí probablemente mucho más caro varios de esos productos colombianos. Y también es muy importante decirlo, si hay una retaliación de Colombia en temas de aranceles. Colombia, por su parte, importa desde Ecuador productos como pescados y mariscos, aceites vegetales y arroz. Sin embargo, hay preocupación que ante la medida se incremente el contrabando en la frontera. En Tulcán, Ecuador, ciudad fronteriza con Colombia, hay sorpresa y preocupación tras el anuncio de aranceles a los productos de nuestro país. Llenos de materias primas y algunos químicos, así permanecen los almacenes aduaneros en Tulcán, Ecuador. Se traen lo que es básicamente materias primas, polímeros para la industria, un sinnúmero de productos, inclusive productos terminados. Tulcán vive del comercio con Colombia, por eso la preocupación tras el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la imposición de aranceles a productos colombianos. Estamos hablando de depósitos temporales, agentes afianzados, el tema de transporte pesado y todo lo que está concatenado a estos servicios, ¿sí? Entonces nos veríamos afectados gravemente. Entre el 2014 y 2016, el gobierno de turno había impuesto sobretasas a productos colombianos, afectando bienes de consumo e industriales. Que hay cifras negativas afectando con despidos, con cierre de microempresas, y esto ha sido pues un tema muy grave que afecta directamente a todos. Y si alzan los aranceles, pues ¿qué irá a pasar con el transporte pesado? Lastimosamente siempre nos hemos golpeado de una forma, de otra forma. Solo en la frontera de Rumichaca la dinámica comercial alcanza millonarias cifras. Más de 2.160 millones de dólares con cifras de la vigencia 2024 que se registran en productos que salieron del país con destino al Ecuador. Al lado y lado de la frontera esperan diálogos y diplomacia que permita solucionar la tensión comercial. Pues en Ecuador los analistas aseguran que imponer un arancel a Colombia no es una medida acertada. El informe es de nuestro canal aliado Ecoavisa. Son varios los productos provenientes desde Colombia a Ecuador que serán más caros, debido a la decisión del presidente Daniel Noboa al aplicar una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero. Ecuador mantiene una balanza comercial desfavorable con Colombia, porque importa más de lo que exporta. En 2023, el déficit fue de 1.169 millones de dólares. En 2024 se redujo a 839 millones y en 2025 hasta noviembre alcanzó los 852 millones de dólares, según Fedexport con datos del Banco Central del Ecuador. La dependencia de insumos colombianos es alta, casi la mitad. El 47% de los productos que Ecuador compra a Colombia son insumos que sirven como materia prima o componentes para que las empresas ecuatorianas fabriquen sus productos dentro del país. Entre los principales productos importados desde Colombia en 2025 están los cosméticos, por 191 millones de dólares, farmacéuticos por 124 millones, vehículos y sus partes por 120 millones y plásticos y sus manufacturas por 116 millones. A esto se suma la importación de energía eléctrica. En 2025, casi 67 millones de dólares se pagaron a Colombia. Solo en diciembre fueron 15 millones. El economista Alberto Acosta considera que esta medida de presión adoptada por el presidente Daniel Noboa no es una decisión acertada. Querer castigarle supuestamente a Colombia con un 30%, lo que realmente hace es castigar al sector productivo nacional, que tendrá un recargo en costos y que eso se verá reflejado en precios de producto final mucho más caros. Colombia actualmente recibe más de 1.130 productos de Ecuador y son al menos 580 empresas las que se encuentran vinculadas al comercio con el vecino país.